es grabada. Así que chicos, vamos a prestar mucha atención. Good morning everybody. Buenos días chicos. A ver, hoy día vamos a continuar hablando de los verbos, ¿ok? La clase anterior hemos visto algunos verbos. No hemos visto el verbo study, que es el verbo estudiar. Hemos visto el verbo read, que es el verbo leer. Hemos visto el verbo listen, que es el verbo escuchar. Muchos verbos. Vimos el verbo play. Dijimos que el verbo play. ¿Cuándo utilizábamos el verbo play? A ver, ¿quién más hace la manito? ¿Quién se acuerda del verbo play? Miss, cuando agarramos una cosa instrumental. A ver, Lucerito. Miss, para este instrumento. Cuando uno, a ver, Lucero. Es tocar. Yes, es el verbo tocar, es el verbo jugar. Todos sabemos que el verbo play es jugar vóley, jugar fútbol, jugar con las muñecas, con los carritos, pero también es el verbo tocar, tal como dijo Lucero. Pero tocar ¿qué cosas? Tocar tocar el cuaderno, tocar el facial, tocar el cuaderno. Tocar instrumentos. Muy bien, solamente para tocar instrumentos musicales, ¿verdad? For example, play the guitar, play the flute, play the drums, play the trumpet. No solamente tocar instrumentos. Muy bien. Pero la clase anterior hemos utilizado un pronombre, que es el pronombre I, yo, ¿verdad? I play the guitar, I read, yo leo, yo estudio. Solamente hemos usado con el verbo pronombre I. Pero hoy día vamos a usar más pronombres. Vamos a ver cuáles son estos pronombres, ¿ok? Así que vamos a, les voy a compartir pantalla, chicos, para que puedan observar. A ver, chicos, tenemos aquí de título, She does her homework. Ella hace su tarea. Tenemos ahí ella hace su tarea. She does her homework. Vamos a ver entonces de qué se va a tratar la clase el día de hoy. Vamos a descubrir. A ver, aquí tenemos una pequeña conversación entre dos niñas, ¿no? Aquí vemos que la primera niñita le dice a la segunda niñita, le dice, what does Carla do after afternoon? ¿Qué es lo que hace Carla cada tarde? Le está preguntando, ¿qué hace Carlita? Entonces la niña le pregunta, le responde, she does her homework. Ella hace su tarea, ¿verdad? Entonces, aquí mi amiguita de Vincha pregunta, what does Carla do every afternoon? ¿Qué hace Carla cada tarde? Y ella le responde, she does her homework. Ella hace su tarea. Ahora le hace otra pregunta. Dice, and in the morning, y en las mañanas, responde, she goes to school. Ella va al colegio. Bueno, en este caso, ella ingresa a clases virtuales, ¿verdad? Entonces, teniendo este diálogo, vamos a ver hoy día aquí al costadito, observen donde estoy señalando. 7. A ver, tell me, dime. Hay que escribirles lo que está de acá. ¿Sería lo que está al costado de la niña. Sí, si lo pueden, si lo escriben en su cuadernito, luego terminando la clase, perfecto. Ahí ha ingresado a clases. Un momento, aquí está. Bueno, chicos, ya está. Entonces, tenemos aquí al costadito, he agregado 7 pronombres para entender mejor la clase de hoy. He agregado el pronombre I, que significa yo. Yo, ¿ok? Cuando hablo de mí, yo estudio, yo hago mi tarea. También tengo los pronombres you, we y they. Tú, nosotros, ellos. Y tengo los pronombres he, she, it. Vamos a ver algo aquí pequeño. Vamos a ver aquí lo siguiente. I, el pronombre I, que es yo.
va a ser mi primera persona. Los pronombres you, we y they es la segunda persona, tal como indica aquí. Pero vamos a observar ahora a los pronombres he, she, it. Estos pronombres son la tercera persona. Hoy día nos vamos a enfocar justamente en la tercera persona, en los pronombres he, she, it. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo estos pronombres, vamos a hacer algo de red. Cuando yo tengo esos pronombres, mis amores, cuando yo tengo estos pronombres, estos tres pronombres, solamente con esos tres que he encerrado. Cuando tengo el pronombre he, she, it, que es la tercera persona, va a pasar algo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver aquí, en la parte de abajo. Vamos a ver qué pasa cuando tengo esos tres pronombres. Siempre que yo tenga los pronombres, vuelvo a preguntar, los pronombres. Mi no veo la pantalla. ¿No lo puedes ver, princesa? ¿Los demás pueden ver pantalla? No puede ver, Miss. Ok, de repente ahí tu dispositivo pequeña. A ver, voy a continuar, ¿sí? Recuerda que como la clase es grabada, lo vas a poder ver en la tardecita, ¿sí? A ver, ya. Entonces, siempre que tengan los pronombres he, she, it, con estos tres pronombres, que es la tercera persona, va a pasar algo a los verbos. Vamos a ver qué les va a ocurrir. A ver, tengo aquí un cuadrito que dice lo siguiente. Dice, primera y segunda persona. Tengo el verbo sing, que es cantar, verbo read, leer, study, estudiar, write, escribir, paint, pintar, do, hacer, draw, dibujar, pay, pagar, prestar atención, en este caso pay attention cuando digo, play, jugar o tocar, go, ir, listen, escuchar y watch, ver. Estos verbos ya lo hemos visto en la clase anterior. Pero, ¿qué va a pasar cuando uso la tercera persona? Cuando uso los pronombres he, she, and it. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. Que al verbo sing le voy a agregar S. Al verbo read le aumento S. Al verbo study le aumento IES. Al verbo write le aumento la S. Al verbo paint también le aumento S. Al verbo do le aumento ES. El verbo draw le aumento S. Verbo pay también aumento S. Al verbo play le aumento S. Al verbo go le aumento ES. Al verbo listen le aumento S y al verbo watch le aumento ES. Entonces, como pueden observar, mis amores, a la mayoría de los verbos les aumento la letra S, ¿verdad? A la mayoría, como pueden observar. Pero eso solamente va a ocurrir cuando yo utilice mi tercera persona. Observen, aumenté la S, voy a aumentar S, estoy aumentando las S. En el caso de study, aumento IES, o sea, le elimino esta Y para agregar IES. Al verbo write le aumento S, al verbo paint también le aumento S, al verbo do S, verbo draw S, verbo pay S, verbo play S, verbo go le aumento S, verbo listen le aumento S y watch ES. ¿Se dan cuenta? Entonces, prácticamente a todos mis verbos o a la mayoría le estoy aumentando S. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo le voy a tener que agregar S a los verbos? Cuando yo trabaje con la tercera persona. ¿Y quiénes son la tercera persona? Son los pronombres he, she, it. El pronombre él, ella, eso. Por ejemplo, vamos a ver aquí los verbos conjugados. Miren, I play the flute in the music room.
Yo toco la flauta en la sala de música. You play the flute in the music room. Tú tocas la flauta en la sala de música. We play the flute in the music room. Nosotros tocamos la flauta. A ver, chicos, alguien apaguen su audio, por favor. A ver, ¿quién está con su... A ver, apagamos audios, mis amores. Thank you. A ver, los niños que tienen audio prendido, apáguenlo, please. Ya está, muy bien. Ellos play the flute in the music room. Ellos tocan la flauta en la sala de música. Como pueden observar aquí, mis amores, al verbo play, aquí está, lo estoy encerrando el verbo play, no le ha pasado nada, el verbo play está igualito. ¿Por qué? Porque estoy utilizando aquí primera persona y segunda persona. Entonces a mis verbos no les pasa nada. Está igualito, se dan cuenta, miren. Play, acá dice play, igualito a como está escrito aquí, play. Pero ¿qué pasa si yo tengo los pronombres he, she o it? Observen el ejemplo. He plays the flute in the music room. Él toca la flauta en la sala de música. She plays the flute in the music room. Ella toca la flauta en la sala de música. It plays the flute in the music room. Eso toca la flauta en la sala de música. Como pueden observar aquí, mis amores, al verbo play le he agregado la letra S. De esa manera yo conjugo mis verbos. ¿Por qué agregué la letra S? A ver, ¿quién me dice, alzando la manito, por qué agregué la letra S al verbo play en esta oración? A ver, Iyari. La agregaste porque es la tercera persona. Muy bien, Iyari. Como aquí yo tengo mi tercera persona, ¿cuál es la tercera persona? He, she, it. Y siempre que yo tenga estos tres pronombres, a mis verbos, como en el caso del verbo play, les voy a agregar S. Aquí a cada uno de los verbos les he señalado en qué terminan los verbos cuando se trabaja con he, con she o con it. ¿Ok? Entonces, mis amores, siempre que tengamos estos tres pronombres, a mis verbos o bien le aumento S, o bien le aumento OS, o bien le aumento is, ¿ok? Claro que en el caso del verbo study, el verbo do y el verbo go y el verbo watch son verbos especiales. ¿Por qué? Porque en el caso de study, le aumento IES. En el caso de do, de go y de watch, le aumento ES. Pero de ahí a los demás verbos les estoy agregando solamente la letra S. Y esto lo tienen que recordar siempre, que le voy a añadir esas letras siempre y cuando yo utilice los pronombres he, she o it. ¿Ok? Any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Questions, preguntas. Pregunten, mis amores, si tienen dudas, háganlo. ¿O todo quedó clarito, entendible? Miss. Dime, Yari. ¿Y cómo vamos a saber cómo ponerle S o solo S? Ah, muy buena pregunta, Yari. ¿Cómo yo voy a saber si le debo agregar ES o S solamente? A ver, ¿cómo yo voy a saber? Lo voy a saber de esta manera. A ver, es una pregunta muy interesante. Miren, el verbo do, el verbo go y el verbo watch tienen esta terminación. En el caso de do y de go, termina en O,
y en el caso de watch termina en CH. Hay una reglita, que esa reglita lo vamos a ver más adelante cuando ustedes sean más grandecitos, porque hay muchas reglitas, pero bueno, le voy a explicar, ¿sí? Hay una reglita en el inglés que dice que los verbos cuando terminan en O y en CH se le aumenta ES. Por eso le agregué aquí al verbo do, ES, al verbo go, ES, y al verbo watch, ES. Y en el caso del verbo study, hay otra reglita que dice que study, como termina en Y, pero delante de la Y hay una consonante que es la letra D, esa Y se tiene que ir, se va, y le aumento IES. ¿Ok? Pero los verbos que no cumplan con esas dos reglitas, solamente se le aumenta la S. ¿Sí? Entonces, por eso, por reglas del inglés, pasa eso. Les vuelvo a repetir. En el caso de do, de go y de CH, por su terminación en O y en CH, se le aumenta ES. Y en el caso de study, como termina en Y y delante hay una consonante, esa Y se va y le aumento IES. Pero de ahí normalmente se le aumenta la letra S. Pero estas reglitas se van a aplicar solamente cuando tengan los pronombres he, she, and it. Solo con estos tres pronombres, ¿ok? No va a pasar con otros, solamente con esos tres. Vuelvo a repetir, he, she, it. Muy bien, Iyari, muy buena pregunta. ¿Alguien tiene otra preguntita? ¿No? Bien, entonces vamos a pasar a ver, entonces como ya vamos a... Miss, Dime. ¿por qué tienen que tener tres partes ¿por qué tiene que tener tres partes el esto? ¿Cuál, mi amor? Aquí. O sea, tres partes el de inglés y otro más que son las de con las S. Con la S. Con la C. ¿De qué? ¿De las reglas? Ajá, las reglas. Es que son las reglas del inglés. Es como en español también que existen reglas. En inglés también existen reglas. Por eso, son reglas que existen para escribir adecuadamente las palabras. Es como en el español, pues en el español también existen reglitas. Lo mismo pasa en el inglés. ¿Sí, mis amores? A ver, vamos a ver aquí su primera actividad. A ver. Tenemos aquí, dice, she does her homework. Ella hace su tarea. Como pueden ver aquí, como se utiliza el pronombre she, al verbo do se le aumentó ES, ¿verdad? She does her homework. Ella hace su tarea. A ver, aquí tenemos oraciones y lo vamos a completar, pero con los verbos que se encuentran hacia este lado. A ver, a Lucerito que levantó la mano. A ver, muy bien, Lucerito. A todos voy a preguntar. Ustedes saben que yo pregunto a todos. A ver, tenga el pronombre she en la letra A. Dice she, espacio, her picture, su dibujo. ¿Cuál sería el verbo que sería correspondiente aquí? El verbo go. Paint. Muy bien. Paint. En la letra A. Sería el verbo paint. Entonces coloco paint. ¿Pero qué le pasa al verbo paint? Lucerito. ¿Qué hago con el verbo paint? Observa que tienes el pronombre she. Entonces, ¿qué le pasa al verbo paint? Le aumentamos una S. Se aumenta S, ¿verdad? Paints. Paint. Good. She paints her picture. Ella pinta su dibujo. Muy bien. Entonces vamos completando aquí. She paints her picture. Ella pinta su dibujo. Muy bien. A ver, Camila. Camilita. Camila, vamos con letra B. A ver, Camila, dice, he, espacio, the violin. ¿Qué verbo faltará aquí? Camila.
Go. En la letra B dice he, él, the violin, el violín. ¿Qué verbo faltará ahí, Camilita? ¿Mm? Camilita, ¿qué verbo falta ahí? Go. Go. ¿Segura que falta Miss Spray. el verbo play? ¿Pero qué hago con play? Jugar. Jugar o tocar, ¿verdad? ¿Y qué le hago al verbo play? Pone S. Le aumento la S. Muy bien. Verbo plays. He plays the violin. Él toca el violín. A ver, te hago Paxi. Letter C, letra C. Dice he, his exercises, sus ejercicios. ¿Quieres? Pero todavía estoy en clase, no puedo. A ver, te hago Paxi. ¿Qué verbo falta ahí? Verbo do. Al verbo do. ¿Pero qué le hago al verbo do? Le ponemos una E y la S. Muy una bien. S. Ya agrego ES. Miss, nada más digo algo. Dime Paxi. Yo ya tengo esta tarea ya hecha. Ah, muy bien. Muy bien, Paxi. Dice, entonces, he does his exercises. Él hace sus ejercicios. A ver, Excel. Excel. ¿Sí? Hello, Excel. A ver, vamos con letter D. Letra D. Dice she, espacio home. ¿Qué verbo faltaría aquí? Yo. ¿Verbo? Go. Go. No. Go. Go. ¿Y qué le agrego a go? La S. S, el aumento. S, ¿verdad? Muy bien. Goes. Y se convierte en el verbo goes. She goes home. Ella va a casa. ¿Se dan cuenta? Hemos agregado las terminaciones. ¿Por qué? Porque estoy utilizando she y he. ¿Ok? Entonces, siempre que yo tenga esos dos pronombres, a los verbos le voy a aumentar S. ¿Ok? Está como estamos viendo aquí. S, Miss. S, ES, ES. Muy bien. A ver, vamos con la number 2. Número 2. Aquí tenemos que, dice aquí, identify the verb. Identifica los verbos. Vamos a identificar. En algunos casos, si hay necesidad de corregir, lo vamos a hacer. ¿Ok? A ver, Leonel. Vamos con la letra A, Leonel. Hello, Leonel. Leonel. A ver, Leonel, en la letra A dice, I listen to classes. ¿Cuál sería aquí el verbo, Leonel? I listen to classes. ¿Cuál es el verbo aquí? Leonel. A ver, Yesaret. A ver, Yesaret. ¿Cuál sería el verbo aquí, Yesaret? Dice, I. No, el verbo son las palabras que indican la acción. Aquí el verbo, a ver, ¿cuál sería? Dice, I listen to classes. ¿Cuál sería el verbo? Es la E. A ver, voy a preguntar, a ver, Kendra. ¿Cuál sería aquí el verbo, Kendra? La I. No, I no es verbo.
A ver, Anabela, ¿cuál sería el verbo aquí, Anabela? Listen, me. Listen, me. Verbo listen, ¿verdad? Listen es el verbo. Yo escucho las clases. Yo escucho las clases. Entonces, el verbo sería listen. ¿Hay algo para corregir aquí? No, ¿verdad? Observen, aquí al verbo listen no le he agregado la S. ¿Por qué? Porque ahí es primera persona. Y dijimos que cuando es primera persona no le pasaba nada a los verbos. ¿Ok? A ver, vamos con el siguiente. Letter B. Letra B. A ver, vamos con letra B. Le pregunto a Yael. A ver, Yael. Hello, Yael. 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 Sí, hello. Hello, Yael. Tengo aquí la oración she goes home. ¿Cuál sería el verbo aquí? Yael. Dice she goes home. ¿Cuál sería, Yael? Goes, muy bien. Y como pueden observar, al verbo go le ha aumentado ES porque está trabajando con she, ¿verdad? Entonces sería goes. El verbo que trabaja aquí es el verbo goes. Very good. A ver, Adriano. Letter C, Adriano. Una pregunta. Dime. ¿Y cómo lo vamos a traducir si no lo hemos hecho hoy? ¿Cómo? A ver, chicos. A ver, alguien. A ver, ¿quién me está hablando? Disculpe, porque alguien está con su audio prendido. Ya, Miss. A ver, dime, hija. Es que, ¿cómo lo vamos a hacer si no está traducido en español? Ah, porque ustedes tienen que identificarlo, pues, mis amores. Esta frase ya la han visto, ustedes ya saben que esto lo hemos visto en la clase anterior. Pay attention, ¿qué significa pay attention? Prestar atención. Ah, yo presta atención. Entonces, nosotros ya le hemos visto los verbos en la clase anterior. Hay que repasar, mis amores, ¿sí? Hay que seguir repasando los verbos. A ver, ¿qué pasó? Pay, el verbo pay. Hay pay, ¿verdad? Pay es mi verbo aquí. Esto hay que repasar, ¿sí, mis amores? Los verbos ya lo hemos visto en la clase anterior. Pay. Además, aquí también está en español. Acá no, perdón. En la primera hoja de su actividad está en español. Cantar, leer, estudiar, ¿ven? Y esto también lo hemos hecho en la clase anterior, mis amores. Los verbos, por eso hay que repasar qué significan los verbos en español, ¿sí? Hay que repasar, mis amores. A ver, vamos con el siguiente. Dice, a ver, le pregunto, a ver, muy bien, Adriano. A ver, le pregunto a Mafer. A ver, Mafer. Dice, letter D, letra D. He does his homework. ¿Cuál es el verbo aquí, Mafe? He does his homework. ¿Cuál sería el verbo aquí? Mafer. Das, muy bien. El verbo das. He does. Muy bien. Entonces escribimos aquí el verbo das. Muy bien. Ya está. A ver, Calderón. Tengo Calderón. Letter E, letra E. Mira. Dice, she reads a book. Yo. ¿Cuál sería aquí el verbo, Tiago? Ella. Un libro. Read.
Reads. El verbo reads es, no, la palabra correcta. Reads. Entonces escribimos al costado reads. Debe estar en la anterior. A ver, vamos a ver, ¿qué pasó, mi amor? Si ya tengo todo terminado, ¿me salgo o me quedo todo el día esperando? Seguimos en clase, porque esto tenían que avanzar aquí en clase, mis amores. Ya vamos a terminar. A ver, seguimos. Pero. Seguimos, a ver, María Carmela. Letra F, letter F, María Carmela. Dice, I play the violin. ¿Cuál sería aquí el verbo? Por eso está. Play, miss. Play, very good, muy bien. Entonces colocamos el verbo play. Ya está, muy bien. A ver, mis amores, antes de culminar, sí, ya vamos a terminar la clase de English. Les queda la letra G y H para identificar los verbos, ¿ok? Y en la última hojita, voy a explicar, en la última hojita, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la última hoja van a completar las oraciones con los verbos que están en el cuadrito. Así como hemos hecho en la primera parte, así lo van a hacer, ¿ok? Van a escribir los verbos que están en el cuadro en las oraciones. Tienen que completar. Lean y complete con las oraciones. Estas frases ya la hemos visto en la clase anterior. De ahí se van a poder También terminé esa cosa. Ok, Pax. En la número 2, number 2, a ver, escuchen, presten atención. Escribimos los verbos según los dibujos y en la número 3 completamos el crossword, ¿ok? Eso va a quedar como tareita pendiente, ¿sí, amores? Y con esto estamos terminando la clase de hoy. Estúdienme los verbos, ¿ok? Estúdienme los verbos y sus reglas. ¿Sí, mis amores? Y nos vemos en la siguiente clase. Mis, un minuto. Chao, te queremos, mis. Me too. Yo también. Bye, bye. Chao. Bye, bye. Chao, chao.